Hola amigos. El desafío a la economía del G7 ya es total. A Estados Unidos los escupitajos que lanzó al cielo, le están cayendo a la cara, hasta el punto que está a un paso de que sepulten toda su economía. Están ocurriendo cosas que marcan cada vez con más nitidez, que el único camino que les queda es el de inmolarse en la gran hoguera de la Tercera Guerra Mundial. En su esquema mental ya solo queda raciocinio para completar la frase esa, de perdidos al río, y como una manada de ñus espantados, arrasarán todo lo que pillen a su paso. Dicen que los estadounidenses están incumpliendo sus tarjetas de crédito y préstamos para automóviles a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. La industria alemana redujo en julio el número de pedidos un 12% respecto al mes anterior. Esta es la mayor caída desde la epidemia de coronavirus. El desastre de las tiendas de campaña en las aceras de las ciudades estadounidenses ya no afecta solo a California, sino a muchas más ciudades de todo el territorio. El G7 ya ha dejado de revisar el precio del petróleo ruso porque ya no está en su mano controlarlo. La empresa china Huawei, que fue la primera sancionada por Estados Unidos, y a la que sometió a una persecución implacable para que nadie le vendiese chips, porque había sobrepasado tecnológicamente a las empresas estadounidenses, pues en China ya han sacado para Huawei suprimir chips de fabricación propia. Y lo más humillante de todo, es que los BRICS ya gastan hasta broma se han sacado un billete a modo de broma de lo que será su nueva moneda que sustituirá al dólar estadounidense. Todos estos reveses tienen sumido al G7, que es lo mismo que decir a la OTAN, en el desconcierto total, y han tomado el camino de la guerra, están sembrando la semilla del odio y el enfrentamiento por todo el planeta, que está a punto de reventar. Al margen de la guerra de Ucrania, que se puede decir que ya se ha desmadrado del todo, y que bajo mi punto de vista estamos muy cerca de que se empiecen a utilizar armas nucleares tácticas. Ya no hay rincón del planeta donde no esté instalada una mecha a la que solo le falta la chispa. Ayer aparecieron numerosos vídeos en la red, donde se decía que el ejército chino estaba trasladando cantidades ingentes de equipos militares a las ciudades más cercanas a Taiwán. Las armas incluían sistemas de misiles, tanques, y defensa aérea, ubicadas a una distancia relativamente corta de Taiwán. Estas acciones han causado preocupación y debates activos en la comunidad internacional, ya que la situación en la región es tensa. No menos alarmante es el hecho de que en la zona de estas ciudades se registra periódicamente actividad de la aviación militar, lo que puede indicar una demostración de fuerza y preparación para el conflicto. Muchos analistas y expertos globales sostienen que esta medida de China puede ser una respuesta a las tensiones políticas en las relaciones con Taiwán, o una demostración de su superioridad estratégica en la región. Taiwán aún no ha hecho ningún comentario oficial sobre esta movilización. Azerbaiyán también lleva días trasladando al ejército, incluida artillería pesada, a la frontera con Armenia, que a su vez, en un desafío a Irán, y a Rusia, que tiene fuerzas de paz en Armenia, tiene previstas unas maniobras militares con el ejército de Estados Unidos, que es el que siempre está en todas las salsas donde se cocina el odio. En Libia, el general Khalifa Haftar lleva días desplegando un cuerpo de ejército en la frontera con Chad, que como sabemos es uno de los países con los que cuenta Francia y Estados Unidos para invadir Níger. Así que vamos a hablar un poco de los escupitajos que el G7 ha lanzado al cielo y le están cayendo a la cara. Según Reuters, el G7 ya ha dejado de revisar el tope de precio del petróleo ruso que impuso para intentar ahogar la economía rusa, pero el incremento de los precios mundiales del crudo, así como la decisión de Rusia de acudir a los servicios de empresas transportistas occidentales, han convertido el mecanismo restrictivo occidental en un esquema inoperante. El reciente incremento de los precios mundiales del crudo ha hecho que el G7 y sus aliados suspendan sus revisiones periódicas del tope al precio del petróleo ruso, que había sido fijado a un nivel de $60 por barril, informa Reuters al citar a fuentes familiarizadas con el asunto. El mecanismo que impusieron el G7, la Unión Europea y Australia en diciembre pasado, tenía como fin disminuir los ingresos de Moscú por la venta de sus hidrocarburos, y se implementaba a través de una prohibición a las empresas occidentales de seguros y transporte.
de facilitar los envíos de crudo ruso a terceros países si se vendía por encima del coste establecido. El límite de precios tenía que ser revisado cada 2 meses y ajustado en caso necesario. No obstante, según las fuentes diplomáticas de la agencia Reuters, el G7 no ha revisado ese tope desde marzo. 4 personas familiarizadas con las políticas del G7 dijeron que el grupo no tenía planes inmediatos de ajustar el mecanismo, a pesar de que el precio promedio del crudo ruso del tipo Urals alcanzó en agosto los $75,83 por barril. Que traducido al román paladino, quiere decir que el G7 ya no tiene capacidad de controlar nada en el mundo. Tras la imposición del tope de precios, Rusia ha logrado traspasar la mayoría de sus exportaciones a manos de transportistas nacionales, o extranjeros no occidentales, que no requieren cobertura de seguro occidental. De acuerdo con los datos de Reuters, al menos 40 intermediarios, incluidas empresas que anteriormente no participaban en el negocio, han manejado al menos la mitad de las exportaciones totales de crudo y productos refinados de Rusia entre marzo y junio. Otro escupitajo que le ha caído a la cara al G7, es tan grande que lo puede enterrar, porque el principal fabricante de chips de China causa pánico en Estados Unidos, y tiene mucho que ver con Huawei. Ya que si además estalla la guerra en Taiwán, el G7 sería el mayor perjudicado, que prácticamente controla el mercado de chips de la isla. La salida a la venta del teléfono Mate 60 Pro, del gigante chino Huawei, ya ha generado muchas dudas sobre la efectividad de las sanciones estadounidenses. El último smartphone 5G de la empresa china Huawei Technologies, ha atraído la atención del mundo hacia Semiconductor Manufacturing International Corp., el principal fabricante de chips del gigante asiático, y ha causado inquietud en Estados Unidos, según lo recoge el South China Morning Post. Se trata del modelo Mate 60 Pro, cuya preventa comenzó la semana pasada. El chip Kirin 9000S, producido por Semiconductor Manufacturing International Corp., y en el que se cree que está basado el smartphone, es muy avanzado para China. Y su desarrollo plantea dudas sobre la efectividad de las sanciones estadounidenses. Tras el lanzamiento del teléfono, el precio de las acciones de Semiconductor Manufacturing International Corp. Subió casi un 20% en Hong Kong y un 15% en Shanghái, ya que el nuevo desarrollo atrajo inmediatamente a los inversores. La empresa estadounidense de investigación de semiconductores TechInsights analizó de cerca los componentes del dispositivo, y concluyó que el Mate 60 Pro es capaz de alcanzar velocidades de telefonía móvil equiparables a las de dispositivos 5G como los últimos modelos del iPhone de Apple. Huawei sacó a la venta el Mate 60 Pro, durante una visita a China de la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, cuyo departamento ha impuesto muchos controles clave de exportación a China. Desde 2019, Washington ha restringido el acceso de Semiconductor Manufacturing International Corp., con sede en Shanghái, a los equipos de fabricación de chips más avanzados del mundo, los sistemas de litografía ultravioleta extrema. La administración estadounidense incluyó a Huawei y a Semiconductor Manufacturing International Corp. En su lista negra, pero el país asiático ha demostrado que puede producir al menos un número limitado de chips, con 5 años de retraso respecto a la vanguardia tecnológica, y se está acercando a la autosuficiencia en semiconductores, según informa Bloomberg. En este sentido, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró este martes que el gobierno tiene intención de averiguar la composición exacta del procesador del nuevo teléfono de Huawei. Me abstendré de hacer comentarios sobre el chip específico en cuestión hasta que tengamos más información sobre su naturaleza y composición, señaló el funcionario. Y añadió que Washington tiene que continuar con su curso de restricciones tecnológicas centradas en preocupaciones de seguridad nacional, y no en la cuestión más amplia del desacoplamiento comercial. Huawei está poniendo a prueba la línea roja de Estados Unidos, comentó al respecto Lin Chun-nan, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Taiwán. Según él, si Estados Unidos no toma medidas, Huawei decidirá que no hay nada que temer, entonces sus otros proveedores seguirán el ejemplo de Semiconductor Manufacturing International Corp., y las sanciones estadounidenses se derrumbarán.
Entretanto, Estados Unidos también tiene dudas sobre el cumplimiento por parte del Semiconductor Manufacturing International Corp. de la norma según la cual cualquier empresa que pretenda suministrar a Huawei tecnología estadounidense debe obtener el permiso de Washington. ¡Ay que me parto! Pero si China ya está movilizando sus fuerzas militares en la zona de 2 ciudades situadas cerca de Taiwán. Pero Estados Unidos, ¿a dónde va? No es que al G7 le venga gran del siglo XXI, es lo siguiente. Luego está la otra, que encima el BRICS ya se cachondea del G7. Rusia desafía al dólar y exhibe un billete simbólico de 100 BRICS. El embajador ruso en Sudáfrica inauguró de manera simbólica un billete de 100 BRICS, acción que muestra la determinación del bloque BRICS para desdolarizarse. El jefe de la misión diplomática rusa en Sudáfrica, Ilya Gorevich Rogachev, exhibió el martes por la noche de manera simbólica un billete de 100 BRICS. Y lo regaló al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el país africano, durante una ceremonia en la embajada emiratí, para celebrar el ingreso del país árabe en el bloque de economías emergentes, los BRICS. La iniciativa simbólica y política de Rusia, que forma parte de los esfuerzos del grupo BRICS para crear una moneda común para no depender del dólar estadounidense, fue aplaudida por los invitados en el evento. En un lado del billete se ven las banderas de los 5 estados fundadores del bloque, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y en otro están publicadas las insignias de otros 7 estados, entre los que figura la bandera de la República Islámica de Irán, una expansión que provocará la quiebra de la economía de Estados Unidos. El Grupo Internacional de Economías Emergentes BRICS, acordó su expansión con el ingreso en el bloque de Irán, Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, y Emiratos Árabes Unidos en la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en agosto en Sudáfrica. Los intentos por desdolarizar las transacciones de BRICS, comenzaron en medio de un escenario en el que Estados Unidos apostaba por las sanciones unilaterales y la guerra económica contra algunos de los miembros del bloque, como Rusia y China. Y por ejemplo tras anexión de Irán, Raisi afirmó que el BRICS se volverá más anti-Estados Unidos y por su parte, el brasileño Lula da Silva, elogia la expansión de BRICS, y dice que ya no serán tratados como inferiores. El grupo BRICS, que tiene el 32% del PIB mundial, sirve de contrapeso para el grupo de los 7, y su expansión podría llevar a la quiebra la economía estadounidense. Por todo esto, la OTAN va a lo suyo, a la guerra. Estados Unidos entrega aquel proyectiles de uranio empobrecido para tanques Abrams, y encima tiene la desfachatez de pedirle a Ucrania que haga un uso responsable de ellos. Hay que joderse qué cara. La medida está destinada a satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania, donde de momento se está librando la batalla principal de esta guerra mundial. Y si mucho no me equivoco tal como he comentado anteriormente, no creo que falte mucho para que aparezcan las primeras armas nucleares, de momento tácticas, después cualquiera sabe. La administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, anunció este miércoles que entregará al régimen de Kiev un nuevo paquete de ayuda militar que incluye proyectiles de uranio empobrecido. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa, el paquete, valorado en hasta $175 millones, está destinado a satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania. Así, además de equipos de defensa aérea adicionales, municiones de artillería, entre otros, incluye armas antitanque, incluidos proyectiles de uranio empobrecido de 120 milímetros para los tanques Abrams previamente suministrados al ejército ucraniano. Eso sí, el Pentágono espera que Ucrania utilice de forma responsable los proyectiles con uranio empobrecido. La vicesecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, hizo ese comentario al mismo día en que la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, anunció la entrega a Kiev de proyectiles de ese tipo. El uso de municiones de uranio empobrecido viene siendo objeto de constantes debates. Quienes se oponen a su uso, como la Coalición Internacional para la Prohibición de Municiones de Uranio, advierten de los peligros para la salud asociados a la inhalación del polvo de uranio empobrecido de estas armas, que puede derivar en cáncer o en defectos congénitos.
Y además, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania decidió retomar sus planes de guerra en el este contra Rusia, y realizar ejercicios en esa dirección. El objetivo de los ejercicios es que las tropas alemanas, que pasarán por Polonia junto con las fuerzas aliadas, recuperen los países bálticos capturados por Rusia y ataquen tierras rusas. Ante esto Rusia cada vez se emplea más a fondo. Según el portal Top War, la Federación Rusa está empleando ya las mortíferas bombas FAM-1500M54, y mayores, que están equipadas con un módulo universal de planificación y corrección, UMPC, contra las tropas ucranianas en el Distrito Militar del Norte, señala Top War. Se trata de la bomba de mayor alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas, con potencia suficiente para destruir torres, puentes, edificios e incluso búnkers enemigos. En los Estados Unidos, este tipo de bombas se llaman Taibo Killer. Por primera vez, el popular canal militar de Telegram sobre aviación, Fighter Bomber, informó sobre el uso de la Tonka y media. Dijo que fue necesario modernizar completamente la bomba y que se crearon nuevos mecanismos para su lanzamiento, pero el otro día el primer UMPC FAM-1500M54 encontró con precisión su objetivo de combate con un impacto directo. El caza Su-34, que como vimos ayer ya puede lanzar misiles hipersónicos Kinzhal, también puede transportar simultáneamente dos bombas de este tipo con 700 kilos de explosivos cada una y pronto podrá volar con 3 al mismo tiempo. También pueden ser usadas no solo por los Su-34 y Su-35 de la última serie, sino también por los Su-34 anteriores. La precisión declarada es de 5 metros. El cráter de explosión tiene 15 metros de diámetro y el área afectada supera los 2 kilómetros cuadrados. De tal bomba no es posible protegerse. En el futuro, es posible que aparezcan kits UMPC que tengan un cabezal láser, como el JDAM americano. Estas bombas llegan al objetivo según coordenadas satelitales. Los hay en Rusia, pero aún no se producen en masa. Los expertos señalan que ahora Ucrania tendrá que declarar alarma no solo durante el despegue del MiG-31, portador de las dagas, sino también durante el despegue de los cazas Su-34 convencionales desde Crimea, Rostov, etc. Además, según los expertos, los nuevos FAM-1500 UMPC, que hasta ahora solo pesan 1,5 toneladas, ya han sobrevolado las Fuerzas Armadas de Ucrania y ya están mermando al ejército ucraniano, provocando estupefacción y horror. De hecho, como informa el portal de análisis militar Southfront, los paracaidistas ucranianos se rindieron inmediatamente después de conocer los efectos de la FAM-1500. Ciertamente no querían morir bajo semejante infierno. Con todo esto ocurriendo en tierra, una fragata rusa ha navegado hacia el Atlántico, pero Occidente guarda un sospechoso silencio al respecto. Se trata de la fragata rusa Almirante Gorskov, equipada con misiles de crucero hipersónicos Zircon, que abandonó el mar Mediterráneo y zarpó hacia el Océano Atlántico, y le acompaña un solo buque, el petrolero Viazma. Oficialmente, las tareas de la tripulación de la fragata incluyen ejercicios. El barco aprenderá a buscar al enemigo bajo el agua y en el aire. El almirante Gorskov inició su viaje por mar el 4 de enero de este año, y lo continúa hasta el día de hoy, y ya ha recorrido 42.000 millas náuticas. Por cierto, los medios estadounidenses guardan deliberadamente silencio sobre el viaje del barco ruso. Por lo general, en Estados Unidos hay histeria por el paso de todos los barcos rusos a través del Canal de la Mancha, o Gibraltar, pero no hay una sola publicación de alto perfil sobre el almirante Gorskov. O tienen miedo de anunciar el nuevo barco ruso con misiles hipersónicos, o se está preparando algo muy serio, y todo el mundo está en vilo. La fragata rusa no se alejará demasiado de la costa estadounidense, y así sus Zircons podrán alcanzar cualquier objetivo en la costa estadounidense. Por cierto, los refugiados ucranianos que viven en el extranjero comenzaron a recibir cartas exigiéndoles que abandonaran el territorio de la Unión Europea, en un plazo de 2 semanas. Un ucraniano que vive en Alemania habló de ello en las redes sociales. Según él, no compró ningún certificado ni salió ilegalmente del país,
y ahora no sabe qué hacer para no regresar a su tierra natal. Confirmó que Berlín está enviando masivamente cartas de posible extradición a todos los refugiados en edad militar. De lo contrario, se enfrentan a la deportación forzosa al territorio de Ucrania para reponer las Fuerzas Armadas de Ucrania. El líder de la facción gobernante Siervo del Pueblo, David Arakhamia, anunció recientemente que las autoridades ucranianas exigirán la extradición de los hombres que abandonaron ilegalmente el país. Y después de esto, 3 estados europeos a la vez, Polonia, Alemania y Bélgica, anunciaron su intención de extraditar a los ucranianos a casa. Anteriormente, fuentes turcas informaron que en otoño podría comenzar la movilización en Ucrania, en cuyo marco se llamaría al servicio a unas 200.000 personas. El número de militares movilizados en las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentará de 4 a 6 millones de militares. Esto es todo amigos, reciban un saludo.